puede ser que las encuestas que se equivocaron con el fenómeno Parisi hayan estado viendo ese fenómeno pero en Johannes Kaiser y que finalmente sea un electorado medio parecido el de Kaiser, pero que terminó votando por Parisi? En una primera etapa del análisis que me tocó hacer de las encuestas de opinión, particularmente de Pulso Ciudadano, que sí acertó al tercer lugar de Franco Parisi, era que ambos estaban compitiendo electoralmente por segmentos muy parecidos como el C3 y el DE, ¿sí? Eso a nivel de encuestas de opinión. Pero hoy día que estuve realizando el análisis a nivel comunal, la correlación entre la votación de Parisi y Kaiser no es estadísticamente significativa. Es decir, mientras mejor le fue a Parisi, no le fue mejor a Kaiser o viceversa. Son dos votaciones paralelas que no produjeron una interconexión entre las mismas, por lo menos de acuerdo a los datos electorales agregados, pero las encuestas de opinión apoyaban lo que tú estás diciendo. Solo para terminar ahí con el tema, con la polémica de las encuestas, porque, digamos, el propio Franco Parisi, ayer lo vimos, realmente lanzarse en contra de las encuestas que dicen que, claro, casi como con teoría conspirativa, pero hay que decir que en el caso de Pulso Ciudadano, si bien no le dio la cantidad de porcentaje, el porcentaje así de alto, pero sí mostraba a Franco Parisi en tercer lugar. Sí, mostraba en tercer lugar y de hecho hoy día estuve revisando nuevamente la lámina de Pulso Ciudadano con los pronósticos que realizó en su última medición y están todos dentro del error muestral. Eso es muy importante porque se le ha hecho muy mala fama a las encuestas de opinión. No todas fallaron de manera tan evidente, algunas estuvieron muy cerca. El caso de Pulso Ciudadano es una de ellas, considerando que sus estimaciones estaban dentro del error muestral. Ya, pero otras claramente estuvieron lejos. Ya pasó el 2021 y quiero recordar que el 2017 también pasó a Beatriz Sánchez, la subvaloraron y quedó tercera en esa elección presidencial. ¿Te acuerdas, Mauricio? Exactamente, sí. Y eso también se dio ese fenómeno. Se puede, en el caso de Beatriz Sánchez y en el caso de Franco Parisi, se puede deber a dos cosas. Primero, la espiral de silencio, que lo hemos visto muchas veces acá, que es el denominado voto oculto, que la gente no devela su posición política ante una encuesta de opinión, pero sí la manifiesta en las urnas. Y lo otro que puede estar ocurriendo, y lo conversábamos con Juanma hoy día en la tarde en el programa radial, es que muy probablemente algunas empresas que hacen encuestas de opinión estén sobre representando mucho la región metropolitana y subrepresentando las regiones. Y como Parisi tiene una votación desequilibrada en términos regionales, comparando la región metropolitana con el resto del país, eso pudo haber explicado la subrepresentación técnica en su estimación de voto. ¿Te parece que miramos el Congreso, miramos la Cámara? Veamos, por ejemplo, el Distrito 8, que también tiene aquí algunas particularidades, donde tenemos el resultado final, ¿no?, con estos parlamentarios. Aquí tenemos a Gustavo Gatica, con una de las más altas votaciones nacionales en términos de cantidad de votos, Mauricio. Sí, y ayer tú lo apuntabas correctamente, Juan Manuel. Gustavo Gatica en principio iba a ir por el Frente Amplio, no lo quisieron desde el Frente Amplio, fue por el Partido Comunista en un cupo independiente. Es muy poco usual que existan independientes del PC. Este es un caso muy anómalo. Generalmente los candidatos del PC son militantes, ¿sí? Y Gustavo Gatica le abrieron el cupo dentro del PC, dada la negativa del Frente Amplio, y obtuvo la primera mayoría. Gran apuesta del Partido Comunista, habrá que decir. Porque que además también obtuvo a Marco Barraza. Claro. Marco Barraza, claro. Claro, en este distrito. Y fíjense un dato, el Partido Comunista fue uno de los que menos sufrió la caída electoral de la centroizquierda. Pasó de 12 a 11 diputados, o sea, prácticamente no la sintió. Y eso es una buena noticia para el PC, pensando en la plantilla de candidatos con la que compitió. Que hace preguntarse si efectivamente existe ese voto anticomunista que pudo haber afectado a Janet Jara, porque al menos reflejado en el Congreso no se vio. No se vio claramente. De hecho, el Frente Amplio fue el partido que más sufrió, el partido del presidente, el que más mostró una caída en la representación en la Cámara. El Partido Comunista no la sufrió tanto, de hecho ganó la senaturía por Valparaíso, entre otras. Y en el caso del socialismo democrático, si sumamos desde la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, la DC e incluso la Federación Regionalista Verde Social, entre todo ese grupo lograron 35 diputados, mientras que la otra sublista, por decirlo de alguna manera, o el otro bloque del Partido Comunista con el Frente Amplio tuvieron una cantidad notablemente inferior. Revisemos otro distrito, el distrito 11, que es el distrito, ¿cierto?, del sector oriente de la región metropolitana, donde aquí también la votación de Diego Chalpen fue enorme, grande, y además arrastró a Claudia Mora, ¿cierto?, de Renovación Nacional, dejando fuera, o uno de los damnificados, podríamos decir, es Francisco Undurraga, que actualmente es diputado de Bópoli,
razón por la cual Evópoli va a ser uno de los partidos que después de esto desaparece. Sí, el CERVEL generalmente notifica, luego del fallo de los tribunales electorales, más o menos, a principios de... La vez pasada fue el 7 de febrero del año 2021, se emite una resolución de la disolución de los partidos, es decir, aquellos que no cumplen el requisito de haber obtenido al menos el 5% de los votos en las regiones en las que se encuentran constituidos, o, en caso de no lograr aquello, conseguir al menos 4 legisladores en 2 regiones distintas. Y Evópoli no estaría cumpliendo con ese requisito, en parte por la derrota de Undurraga. Ya, y claramente aquí Renovación Nacional es uno de los lugares donde puede tener un triunfo, porque es un partido que no le fue bien en general. No le fue bien en general, como comentaba recién, bajó en 12 diputados, y acá Claudia Mora... Es muy importante subrayar porque su votación estuvo concentrada particularmente en el municipio de Peñalolén. Ella estuvo cerca de ganar la elección local en ese municipio y ese 3% se concentra fundamentalmente en esa comuna. Y Schalper fue mucho más fuerte en el antiguo distrito 23, que era Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Claro, en todo caso, efectivamente es una derrota para Renovación Nacional. De hecho, en la mañana sí, entrevistábamos a Cristian Monker en la radio Infinita y él asumía que esta es la muerte de Chile Vamos, tal cual. Claro, dijo que se murió, digamos, Chile Vamos como está. Ahora tiene que pensar en un nuevo proyecto, superar lo que fue ese conglomerado, porque evidentemente ya viene de un proceso electoral anterior también fracasado, como fue el 2021. Segunda vez que tienen el candidato presidencial, que en ese minuto fue Sebastián Sichel en el 2021 y que quedó en ese minuto en 4º lugar. Ya, pues bueno, vamos avanzando porque después de estas elecciones parlamentarias y presidenciales, como se define la conformación de la Cámara de Diputados, hay cosas que hay que revisar. Quedó marcada, por ejemplo, por una irrupción y fortalecimiento de fuerzas de derecha y de partidos emergentes claves para el próximo periodo legislativo. Veamos esto en la nota de Tamara Vilográn. Felicitaciones a todos aquellos que han podido ganar, a todos que hayan podido completar y llegar al escaño que estaban buscando. Con una de las elecciones parlamentarias más movidas de los últimos años, la Cámara de Diputados amaneció reconfigurada. Muchos debutantes y otros que se repiten el plato, con 155 escaños, el tablero político para muchos fragmentado y más cerca del desafío permanente de negociar en el próximo periodo legislativo. Ninguno de los dos candidatos presidenciales va a contar con mayoría en la Cámara ni va a contar con mayoría en el Senado. Eso va a obligar a los acuerdos y eso va a empujar a que la discusión también en segunda vuelta presidencial sea una discusión sobre la capacidad de cada uno de los candidatos para poder llegar a un acuerdo, de construir marcos más amplios para poder aprobar leyes. La nueva composición de la Cámara de Diputados quedó marcada por un significativo avance de las fuerzas de derecha. La bancada del Partido Republicano se ha caracterizado por trabajar de forma unida, coordinada y actuar como un solo cuerpo. Y esperamos esta impronta poder mantenerla durante el próximo periodo con el mismo rigor, la misma disciplina de lo que ha sido este periodo. Uno de los grandes ganadores fueron los republicanos, que se consolidaron como el partido más numeroso con 31 diputados. Ahí se une con fuerza el emergente Partido Nacional Libertario en ese pacto, superando a la UDI y Renovación Nacional. Decir, por lo tanto, de que Chile Vamos se acabó, me parece una exageración. Creo que es un proyecto político plenamente vigente y eso queda refrendado ayer en las urnas. Yo, si bien gané, tengo sentimientos encontrados. Hay muchos que muy sorpresivos, diputados que hacían muy bien la pega. Pero a mí lo que más me hace reflexionar es qué es lo que está buscando hoy día la gente. O sea, de repente quieren muchas redes sociales, personas que hacen algunas performances así que son muy llamativas, más que un trabajo serio. Mientras tanto, las colectividades de gobierno tuvieron la mayor cantidad de diputados electos. El Frente Amplio se mantiene como la bancada más grande del actual oficialismo, con 17 diputados. El sector, incluyendo la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, consiguió 64 de los 155 escaños. Mire, nosotros nos atacaron, nos difamaron, nos intentaron frenar con todo. Y el pueblo habló y nos dio un tremendo y contundente respaldo. Y nos ha transformado hoy día en los más votados de este país. Bueno, era un escenario previsible. En general las encuestas nos ponían en una situación parecida a la que ocurrió. Creo que la gran sorpresa es la irrupción del PDG. Las
solo dieron la sorpresa en la presidencial, también en la Cámara Baja. El Partido de la Gente podría ser un bloque que mueva la aguja con 14 diputados elegidos. Es que ha nacido con fuerza el centro político original y auténtico, que es lo que estamos cultivando, para que haya una alternativa también de centro, de equilibrio, de sabiduría a las ya conocidas derecha e izquierda que están al debe con el país. No son mayoría, pero sí una cantidad importante como para inclinar votaciones claves. Claro, ellos van a ser la principal carta de negociación dentro del Congreso, gane Jara o gane Kast, porque son precisamente el partido bisagra y porque además ellos no tienen una identidad ideológica clara. Entonces eso hace muy fácil negociar con ellos, porque no tienen que transar en principios, sino que más bien siguen el principio de la cercanía con la gente y este tipo de cuestiones. Así queda la nueva Cámara de Diputados que asumirá en marzo del próximo año. Más fragmentada, diversa y con partidos emergentes que ocuparán espacios claves en las decisiones legislativas.